Buenos días, mis estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo y afectuoso de parte de la licenciada Isabel Pivaque del área de Lengua y Literatura. El día de hoy hablaremos sobre las analogías. Señorita Mireya, ¿qué son las analogías para usted? Señor Cortés, por favor, ¿usted tiene algún concepto en relación a lo que son las analogías? Sí, las analogías son comparaciones que se hacen y pues se utilizan frecuentemente para, como quien dice, desarrollar el sistema cognitivo. Muy gentil, gracias. Así es, mis estimados. Las analogías son relaciones de semejanzas que existen entre dos pares de palabras. Las analogías es un proceso del cual se puede identificar las semejanzas entre dos conceptos. Aquí tenemos una pequeña definición. Es el ámbito de razonamiento verbal. La analogía ya no se refiere a la similitud de elementos o palabras aisladas, sino a la semejanza existente entre relaciones y palabras. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. De sal es alimento, como broma es a plática, silla es a comedor y así como butaca es a cinema. Continuamos, aquí tenemos lo que sería la estructura de la analogía, donde tenemos el par base o el enunciado. También tenemos lo que serían los distractores y el par analógico que tiene relación a la base. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos el enunciado o la base, que sería manso león. Aquí para poder identificar esta analogía nos podemos percatar que tenemos un animal que es el león, pero la característica no corresponde porque el león no es manso. Vamos a identificar dentro de los distractores y vamos a encontrar la analogía lógica. Dócil feroz. Esta no podría ser porque dentro de su enunciado no tenemos un animal. Es una forma rápida de poder identificar, entonces esta no sería el par analógico. Domado salvaje tampoco podría ser porque no hay un animal dentro del enunciado y como consiguiente tenemos fiero tigre. Aquí sí tenemos un animal, pero la característica sí le corresponde, el tigre sí es fiero. A continuación, la siguiente analogía que tenemos es cordero feroz. Esta es la respuesta correcta, ya que tenemos un animal y una característica que no le corresponde. A continuación vamos a ver los tipos de analogías. Como ustedes pueden ver, tenemos la sinonimia, la antonimia, los símbolos y significados, elemento clase, causa-efecto, agente-lugar, elemento y conjunto. Vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de los tipos de analogía. Como primer analogía tenemos la analogía sinonimia, que quiere decir es cuando los términos de la base son sinónimos, deben de considerar entre dos distractores aquellos que tengan la misma relación que pertenezcan al grupo de sinónimos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una característica similar, por ejemplo, triste, apenado, baile, danza. ¿Qué quiere decir? Que son sinónimos. Señor Wilson, si yo digo alegre, ¿cuál sería el sinónimo? Perdón un ratito. Feliz. Muy bien, muchísimas gracias, señorita Mireya. Si yo digo enojado, ¿cuál sería su sinónimo? No le escuché, mi estimada. Molesto. Muy bien. Entonces, ya sabemos identificar este tipo de analogía. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente tipo de analogía que tenemos es la analogía antonimia. ¿Qué quiere decir
Estas observamos lo opuesto que presenta la base, consideran la misma relación entre los distractores. Como ustedes pueden apreciar aquí, tenemos lo que serían los antónimos, lo que sería arriba, abajo, lo opuesto. Joven, viejo, seco, mojado, delante, atrás. Si yo digo día, ¿cuál sería lo contrario, señorita Mireya? Disculpe, Elisa, no le puedo escuchar bien. ¿Será que me puede repetir? Ya, que en este tipo de analogías, antonimia, utilizamos lo que son los antónimos, que es lo opuesto. Si yo digo de día, ¿cuál sería lo opuesto? No le escuché. De noche. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos claro este otro tipo de analogía. Continuamos. Aquí tenemos otro tipo de analogía que es sujeto y función, donde la característica es del profesional. Profesora, ¿cuál es su función? Enseñar. De doctor, a curar, ¿no es cierto? Entonces la función que realiza cada uno de ellos. Si yo digo mecánico, ese es el sujeto. ¿Cuál sería su función, señor Cortés? Reparar, Arreglar. Muy bien. arreglar. Si yo digo científico, ¿cuál es? Investigador, Eso, muy bien, excelente. Entonces ya tenemos claro otro tipo de analogía. Esta es otra, que tenemos otro tipo de analogía que es parte de todo. Quiere decirnos esto que es un derivado de la materia que se considera la procedencia de un producto observado su derivado. Si tenemos un teclado, ¿cuál sería su derivado? La computadora. Aquí tenemos el dedo, su derivado sería la mano. A continuación vamos a ver otro pequeño ejemplo de este tipo de analogía donde tenemos copla a poema. ¿Qué quiere decir? Que parte de todo porque la copla es parte del poema, donde vamos a identificar cuál sería su analogía lógica. Tenemos párrafo a letra, no corresponde. Frase a párrafo, sí corresponde. Numeración a dirección, no corresponde. Y épico a poesía, tampoco corresponde. Entonces la correcta sería frase a párrafo. Como siguiente tipo de analogía tenemos el elemento de conjunto. Es uno de los términos, es sustantivo colectivo y otro sustantivo individual. Por ejemplo, aquí tenemos el pez. ¿Cuál sería su sustantivo colectivo? Escama. No, aquí la agrupación de peces, ¿cómo se llamaría? cardumen, Muy bien, excelente, gracias. ¿Y de abeja? panal. Colmena. Entonces, eso, excelente. Ya, entonces ya tenemos claro cuando vamos a tener una base con un elemento y un conjunto, tenemos que ver entre los distractores, la analogía lógica tiene que tener las mismas características, un elemento y un conjunto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por favor, si me ayudan a resolver esta actividad, como les recuerdo que los estudiantes que actúen durante la clase tienen un punto y será ubicado en la calificación que tengan bajo rendimiento. Aquí el enunciado es cabello a calvo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Piel, cicatriz. No. Aquí estamos utilizando... Cuero cabelludo. No. Sería Aquí. saludable, enfermo. No, porque aquí estamos utilizando un tipo de analogía antonimia. Es lo contrario. Como ustedes pueden darse cuenta, de cabello a calvo es lo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer el análisis de la siguiente, del siguiente enunciado. Pelusa a cabeza no es el antónimo, ¿no es cierto? De lluvia a sequía. Excelente, esa es la correcta. Muy bien, excelente. Entonces ya tienen que ir identificando al momento de leer las analogías para ver, no confundirse dentro de los distractores que hay, ¿ya? Muy bien, excelente. Entonces sería de lluvia a sequía. Continuamos. Aquí tenemos otra actividad, por favor, para que la resuelvan.
Lisa Enda C. Ha venido. Ha venido. A ver, vamos a ver. El oro pertenece al gran grupo de metales, ¿no es cierto? Tenemos. ¿El coco pertenece al grupo de metales? No, ¿no es cierto? Negativo. La uva es del viñero, sí, pero es de Sí. solo la planta viñero, es solo. No viene de un gran grupo, ¿no es cierto? Entonces tampoco es. Ave anido, tampoco es. Rosa, vegetales, sí, porque la rosa viene del gran grupo de vegetales. Entonces esas cosas tienen que percatarse, como les dije al inicio, dentro del el enunciado o la base analógica, tienen que tomar en referencia uno para poder encontrar la analogía lógica. Continuamos. Aquí tenemos en una oración para que ustedes desarrollen esta actividad. Sería vaca es a leche, como oveja es a lana. Muy bien, señor Wilson, excelente. Y la siguiente, por favor. Branquia es a tiburón, como pulmón es a conejo. A aire, perdón. No, conejo, está muy bien. Excelente, señor Cortés, muy bien. Muchas gracias por su participación. Ya saben que por las actividades que desarrollen en clases tienen un punto a las actividades que tengan un bajo porcentaje, ¿sí? A continuación vamos a hablar sobre la narrativa en el Ecuador. Narrativa ecuatoriana, sobre todo es en el siglo pasado, nos da una interacción, una visión sobre la vida y las costumbres de los indígenas y los montubios, convirtiéndose en una novela ecuatoriana en realista. A continuación les voy a compartir un video sobre la literatura ecuatoriana. Literatura ecuatoriana. Cuando hablamos de literatura ecuatoriana, no podemos dejar a un lado nuestra cultura. Una cultura rica en todo sentido y que se extiende a lo largo de infinitos caminos de fantasía que conjugan la vivacidad del negro, las historias del cholo y la valentía del indígena. Todo esto forma parte de un movimiento que en nuestro país significó la época dorada de nuestra literatura. Ecuador es un mundo traducido en una estancia pequeña y pasajera de sonetos y canciones dedicadas a la cultura y especialmente a las costumbres cálidas de su gente. Pero a su vez, estas costumbres son tratadas un poco en burla e ironía, por el hecho de que así son. Su gente vivaracha y de lenguajes distintos construye en su entorno idiomas, acentos y palabras nuevas, que los identifican como el asunto quimérico de la identidad ecuatoriana. Y como parte de nuestra identidad, son parte también de nuestra literatura. Cuentos, poemas y novelas, que inspiradas en historias montubias, negras o indígenas, son tratadas como tal, son tratadas con las mismas palabras, con las mismas letras, con los mismos actos que tendrían con su gente, aquellos pueblos que contribuyen a la formación del país. Es así que podemos decir que nuestra cultura refleja en nuestra literatura las costumbres, un poco particulares y que están fuera de nuestro diario vivir, pero que al ser parte importante del Ecuador llegan a ser parte de nuestra identidad, al igual que sus historias, que muchas veces nos parecen interesantes, originales y un poco comunes en nuestro entorno. Como ustedes pudieron darse cuenta, entonces la narrativa nos habla de la visión sobre la vida y costumbre de nuestros indígenas, montubios y afroecuatorianos, ¿no es cierto? A continuación vamos a hablar sobre los representantes de la narrativa en el Ecuador. Uno de ellos es Juan León Mera, heredero y administrador del romanticismo francés. Se le atribuye el papel de fundador de la crítica literaria. Dentro de sus obras escribió el himno nacional del Ecuador, melodías indígenas, la leyenda del Inca en versos. A continuación tenemos a Jorge Icaza, escritor y novelista de las obras de la sierra, en las calles
Icaza es una figura sobresaliente de indigenismo en la narrativa ecuatoriana en su primera novela Huasipungo. Hablaremos ahora de Ángel Feliciano Rojas. Es escritor, abogado, político. Dentro de sus obras tenemos Un idilio bobo, considerado un clásico de su género, la novela El éxodo de Yaganga. También hablaremos sobre sus novelas desarrolladas en el ambiente minero del Portobelo. Tenemos a Gustavo Alberto Jácome. Él fue narrador, poeta, ensayista, catedrático universitario. Dentro de sus obras tenemos Por qué se fueron las garzas, Luz y cristal, Los puchos, Remache, cuentos. También tenemos dentro de sus obras como El barro dolorido, Siete cuentos, Poesía y luz de cristal. El señor Adalberto Ortiz. Él es narrador, poeta, indigenista ecuatoriano, representante de la negritud ecuatoriana, cuya obra explora en el mundo la cultura de los problemas. Dentro de sus obras tenemos su poesía, Tierras, son y tambor, El vigilante insepulto y La envoltura de sueño. Y dentro de todos los representantes de la narrativa ecuatoriana tenemos a la damita Alicia Yanes Cosio. Ella es escritora, poeta y periodista ecuatoriana, considerada la gran autora ecuatoriana del siglo XX. Dentro de sus obras tenemos Y amarte pude, Llovendo uno de los ojos negros. Como ustedes pueden darse cuenta, son los representantes de la literatura en el Ecuador, en sus diferentes obras. ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes? No, Lisa, gracias. No. Dentro de los representantes de la narrativa ecuatoriana, ¿quién fue el escritor del himno nacional? Juan León Mera. Muy bien, señorita Prado. Ha estado atenta a la clase. Otra pregunta que les voy a realizar. ¿Cómo se llamaba la dama que dentro de los representantes de la narrativa ecuatoriana? Alicia Yanes Cosio. Muy bien, excelente. Listo. Y como última pregunta dentro de lo que sería la analogía, ¿cómo está estructurada? ¿Sí recuerdan cómo estaba estructurada? Teníamos lo que es el par base o el enunciado, los distractores y el par analógico, ¿cierto? ¿Alguna pregunta dentro de lo que se ha dado en la clase del día de hoy sobre los dos temas? No, Lisa, yo de mi parte agradezco mucho. Muchísimas gracias, señor Cortés. ¿Alguna duda? Ninguna inquietud, Lisa, gracias. Ninguna inquietud. Listo, mis estimados, de mi parte ha sido un gusto haber compartido mis conocimientos el día de hoy con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden que hasta el 29 de noviembre está habilitada la plataforma para que puedan desarrollar las actividades que corresponden a la unidad número 3. Muy amable, muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Gracias, Lisa, cuídense. Un gusto.